Entonces, hoy terminamos con la presentación sobre el famoso trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Se consensuó el término del TDA, TDAH, que es parte de todo este trastorno del neurodesarrollo. Y mencionábamos que era un trastorno del neurodesarrollo. Es todo trastorno que implica bases neurobiológicas, ¿no? Como nos dicen muy bien acá. Es una afección de base neurobiológica que inicia en la infancia, caracterizadas por alteraciones en el desarrollo cerebral. O sea, el cerebro va a estar afectado, según el concepto que se ha consensuado. Y esto va a impactar en el funcionamiento, ya sea personal, social, académico, laboral, en todas tus esferas, va a verse afectado. Va a haber dificultades muy marcadas, muy visibles, muy notorias por la familia, por los docentes, por compañeros de academia, universidades, institutos o compañeros de trabajo. Es muy característicos. Y van a afectar justamente las partes o las áreas de la conducta, de las emociones, habilidades motoras, la atención, la memoria y hasta el lenguaje. Con respecto a toda esta base conceptual que tenemos, entonces vamos a ver cómo se establece estos casos de los fenómenos llamados pacientes o clientes. El caso que les voy a comentar, académicos y padres de familia, para que tengan todos estos conocimientos y bases para poder desarrollarse, hay que ver, hay que observar, pero hay que ver y observar científicamente, ver todas las características a través de la entrevista, a través de la conversación, pero es una conversación científica. La entrevista clínica se basa justamente en eso. Entonces, mientras que conversábamos con la familia de la persona evaluada, que tiene toda la etapa de la adolescencia, 18, 19 años, la familia viene pues con toda la angustia, ¿no? Porque no es nada gracioso venir a una consulta del médico, el psiquiatra, el psicólogo, el neurólogo. Entonces hay una carga de ansiedad sí o sí cuando uno enfrenta estos temas y sobre todo pues cuando hay problemas a nivel de la conducta, de las emociones, de su desarrollo personal. Y la familia pues viene cargada de una serie de tensiones. Cuando conversábamos con la familia justamente en la entrevista, observaba directa e indirectamente a la persona que le venía a evaluación para observar su conducta, sus reacciones, su sonrisa, su mirada, sus gestos, su postura, su manera de sentarse, la manera como camina, cómo hace las intervenciones cuando se les indicaba. Y también se ve pues el tono de voz, ¿no es cierto? La correlación de lo que habla y el gesto que emite. Todas esas observaciones que se aprenden en psicopatología justamente, que muy pocos los especialistas, no sé si no conocen o es que de repente no lo quieren o no pueden, también por la premura del tiempo que habíamos comentado, no lo pueden desarrollar en plenitud. Pero nosotros nos dimos el tiempo porque es una persona, nosotros no atendemos solamente a un paciente o a un cliente o una persona que viene a consulta, es un ser humano, es una persona, es una personalidad. Entonces, esta característica nos conlleva a hacer una serie de preguntas. Y en esas preguntas justamente hubieron dos datos, te resumo lo más que pueda, dos datos importantes que a mí me llamó la atención. Uno era de que la persona había sido diagnosticada del TDA, nada más, TDA, trastorno de déficit de atención. Y segundo, que en la entrevista que estábamos comentando, me comenta algo importantísimo, que me dice que cuando le diagnostican este cuadro y le hacen un tratamiento con un medicamento, especialmente para estos temas de el trastorno de obsesivo compulsivo, que también tenía un plus con respecto a la persona evaluada, tenía ese plus del TOC, y le hace mal, se empeoró la paciente, se empeora el cuadro clínico y empezaron a tener una serie de problemas de atención, concentración, no podía dormir, se complica toda la esfera cognitiva. ¿Qué salta en mi mente? El recuerdo de lo que veíamos en clínica. Yo recuerdo cuando hacíamos la pasantía en el Arco Herrera, cuando leíamos y investigábamos la literatura clásica, y los docentes que tuvimos en esa época, que era un docente extrauniversitario que nos formó en la psicopatología, en la entrevista, la observación, veíamos de que cuando los pacientes tenían lesión cerebral, los medicamentos psiquiátricos y los medicamentos neurológicos y neuropsiquiátricos rápidamente afectaban a la persona evaluada. Se me vino en la mente y yo le hago la pregunta si había sido evaluado ya por algún neurólogo o un especialista. Y me comenta que sí. Y si tenía los resultados, y me dice que sí, el médico le dijo que no tenía nada, que estaba bien. Pero cuando empiezo a indagar otros datos más, empiezo a ver que la persona tenía como una especie de ausentismo.
como que se iba, lo que amaban en la época de mis padres, decía, estás en la luna de Paita. Entonces la mamá me dice que sí había momentos característicos que ella notó esas cosas cuando era niña, adolescente o puber. Y sobre todo también cuando habían cuestiones de tomar decisión, cuando había cuestiones de planificar, le costaba bastante. Y cada rato le pedía consultas a la familia, qué hace, qué hago, qué digo, cómo digo y dónde lo digo. Fueron dos características que a mí me hace tener la hipótesis de que había posibilidades de una lesión cerebral. Entonces yo le comento a la señora si había convulsionado, había tenido fiebres altas, etcétera, etcétera, infecciones, etcétera. Me comentaba que no había referencia. Al momento de hacerle ya las aplicaciones de las pruebas, entonces yo le indago, voy a explorar partes del cerebro, el funcionamiento de parte del cerebro, pero me da la inquietud, le decía así a la familia, que hay bastante posibilidades de algunas alteraciones a nivel del lóbulo frontal. Y les explico que el lóbulo frontal se encarga justamente en regular la conducta, regular las emociones, regular incluso también los impulsos, mantener la atención no solamente selectiva, sino también sostenida, tener una capacidad, el lóbulo frontal, el lóbulo prefrontal específicamente, de mantener una atención sostenida y sobre todo la planificación y la toma de decisiones. Y la literatura de la neurociencia dice que el lóbulo prefrontal, es la parte que está acá adelante, está encargada justamente de todas esas facultades cognitivas y sobre todo que está ahí integrado la personalidad del individuo, del sujeto. Entonces, con toda esta referencia, como le voy a mostrar en este cuadro, aplicamos una serie de pruebas. Una de ellas fue el Raven, en la cual nos manifiesta justamente que había una particularidad de tener un potencial cognitivo, aplicamos una prueba online, y tenía todo este repertorio a nivel superior del término medio. Entonces su base, sus reservas en el ámbito intelectual estaban bastante conservados, y no solamente conservados, sino que también tenía una buena capacidad de poder soporte a sus condiciones conductuales, comportamentales, emocionales. Después nos hace ver con respecto a una prueba en la cual le aplicamos una prueba proyectiva para ver todas las facultades, ¿no?, emocionales, la autoimagen, la autopercepción, y vimos que habían características muy significativas, típicas del adolescente, del puber adolescente, terminando su adolescencia para la juventud, que está cargado justamente de angustia, y estar en una sesión indudablemente tenía pues toda esa carga de la ansiedad, angustia, típicas, ¿no?, de su autoimagen. Posteriormente ya habíamos visto el tema también de otras pruebitas más que nos daba la referencia del test de la retención visual de Benton. Aquí, ¿qué encontrábamos? Justamente encontrábamos una puntuación, ¿no?, por los errores que se estaban presentando, ¿no?, 4 en el lado izquierdo y 3 en el lado derecho, que nos daba una correlación con respecto a una homologación de los puntajes a 0,4. Eso significa que no hay evidencias de una lesión estructural, muy particularmente del lóbulo occipital, porque es toda la parte de la visión. No había una complicación a nivel estructural del lóbulo occipital, temporal por la memoria y parietal, ¿ya?, que no tenía unos problemas muy significativos con respecto a estas áreas. Y por el tipo de trazo también no había indicios de tener una lesión propiamente dicho. Hasta ahí están las pruebas. Pero no nos contentábamos con ese dato, sino que también a la vez aplicábamos ya otra prueba y ahí empezamos a ver ya el otro fenómeno que vendría a darse, la prueba de la palabra rey, en la cual nos implica tener una puntuación, ¿ya? Una puntuación en la cual se pide a la persona que memorice 15 palabras y se va a repetir en 10 ensayos. Aquí la persona, si ustedes pueden ver, hay un perfil muy importante de manera ascendente. Entonces se ve, el primer ensayo solamente memoriza 5 y después empieza a subir a 6, 10, 12 y llegó a 13. De 15 llegó a 13. Un buen puntaje, sí, está dentro del 9, pero lo que se debía haber esperado por la juventud que tiene, la conservación de todos los niveles de atención y memoria, debería haber quedado 15, ¿no? El primer, segundo ensayo hasta el último debía haber estado en 15 palabras de las 15 que podía haber memorizado. Pero en este caso solamente se percibe hasta 13. Pero el perfil, como estamos diciendo, ascendente es muy importante, es bastante positivo.
Después se le aplica unas pruebas de ansiedad, de depresión. No hay una significancia, hay una ansiedad mínima y una depresión significativa leve. Entonces, dentro de sus coberturas no había esos disparos de los trastornos de ansiedad propiamente dicho. Se descarta ese punto. Después, un cuestionario, un screening con respecto a cuestionario del TDAH, no encuentra, ahí estamos viendo las características que se piden, que tiene que haber 5, ya sea de puntaje 2 o 3, ¿no? Entonces no encontramos solamente en el puntaje 2, que vendría a ser a menudo, solamente hay 2 indicios que no cumplen los requisitos como para que pueda ser clasificado con un trastorno de déficit de atención e hiperactividad propiamente dicho. Se aplica después otra prueba mucho más sensible, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y ahí estamos viendo, por ejemplo, cómo es que entra en un rango de 80 puntos, ¿no? Como un código, una numeración típica del TDAH, y está justamente por debajo de la media. Y si ahí vemos el perfil, por ejemplo, vamos a ver que está justamente en el borde, en ese proceso, que cualquier persona podría estar por alguna actividad, sobre todo el contexto que tenemos, ¿no? De los medios de comunicación, el internet y toda esta cosa que muchas veces genera este problema de la atención. Después se le aplica el STRUP, esta prueba de colores y palabras, y en función a la evaluación y el puntaje de interferencia, vamos a ver que tiene un puntaje de -5. Esto nos da un indicio ya muy importantísimo que hay un problema ya, porque esta prueba sí evalúa el lóbulo prefrontal. Hay un indicio que tiene dificultades para poder regular lo que es el estímulo principal con lo secundario. Ahorita me están escuchando ustedes y seguro que hay ruido a su entorno, pero van a focalizar de prioridad mis palabras, mi imagen y el resto lo va a poner al segundo plano. Cuando hay esa dificultad ya más marcado, cuando hay lesión ya más severa, entonces la persona no va a poder tener ese dominio y más bien se va a dejar llevar por el estímulo del entorno y mis palabras, mi imagen va a pasar a segundo o tercer plano y entonces ahí empieza a difuminar todos sus niveles de atención, concentración y va a perjudicar toda su vida personal. Pero aquí ya estamos teniendo un indicador de -5 como interferencia que ya nos está dando una luz de que hay un problema de regular ese tipo de discriminar los estímulos secundarios y priorizar el estímulo principal, ¿correcto? Implicando que el lóbulo prefrontal debe estar alguna característica de disfunciones. Y eso ya está para explorar mucho más profundamente. Después de esto ya le aplicamos otra prueba en la cual ya se va a dar justamente la prueba ya más sensible del D2. ¿Ya? Esta prueba sí va a explorar la atención sostenida, la atención selectiva incluso. Y aquí vamos a encontrar el perfil, si ustedes se dan cuenta, va a ir de menos, va a ir incrementando, ¿no? Porque se desliza hacia un lado, que es una tendencia muy bien, pero hay un pico que hace una bajada. Después nuevamente hace el esfuerzo, porque nosotros lo observamos y se hacía el esfuerzo para concentrarse y mantener la atención, sube positivamente, pero después hay una caída bien significativa. Vuelve a hacer el esfuerzo, pero ya no logra su puntaje alto, sino empieza a bajar más y las caídas ya van siendo más significativas. Y esto implica qué cosa? Que la atención selectiva y la atención sostenida están perjudicadas. ¿Producto de qué? Producto de una disfunción a nivel del lóbulo prefrontal que regula justamente todas estas conductas. Después de esta prueba, vemos el Trail Making Test, TMT. Aquí hay dos partes, A y B. La A es la que justamente tiene que unificar de manera ascendente, del 1, 2, 3, 4, sin levantar el lápiz de manera consecutiva. Y en la parte B sí tiene que unificar números y letras, 1A, 2B, 3C, esa correlación. Y ustedes están viendo, por ejemplo, el 1A lo hace bien, 2B lo hace muy bien, 3C también lo hace muy bien. Cuando empiecen el 4D, ya ahí empieza a ver la sinergia. Si ustedes ven el trazado, porque después del 4 viene el 5 y después de la D viene la E. Entonces hace 4D y del 5 ya pasa y van viendo ustedes la línea, por ejemplo, y se está yendo hacia la parte de la C, obvia. Y después ya empieza a continuar, no hay la discriminación de percibir justamente el error y modificarlo, simplemente ya hay una confusión. Y cuando se le pide el informe del electroencefalograma, nos mandó las conclusiones, el informe, y la señora justamente que nos da la referencia, nos dice que el informe y el médico le había dicho que estaba normal. Pero cuando leímos
el electroencefalograma, el reporte, sí hay un EEG normal, como lo están viendo ustedes ahí, que es un perfil normal en reposo, despierta, vigil. Y la fotoestimulación, o sea, le ponen como una cortadora y la persona, sus ondas cerebrales están dentro de la norma. Pero cuando hace la hiperventilación, justamente ahí es donde se va a ver el problema y eso ya indaguemos justamente lo que es término, lo que con la familia presentamos, indagamos y vimos todo el marco teórico de lo que significa el paroxismo generalizado, con predominio bifrontal, o sea, nosotros tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y en el caso de la paciente, también habíamos visto que había una alteración a nivel bifrontal, tanto en la parte frontal del lóbulo derecho como la del izquierdo. Y eso corrobora justamente con la hipótesis de la primera entrevista y con las pruebas sensibles que aborda o explora toda esta parte del lóbulo prefrontal. Esto es lo que nosotros queremos ver. ¿Qué hacer? El académico, el profesional, el colega, tiene que ir a indagar todo lo que implica el tema de lo que es la observación y la entrevista. Documentarse bien con toda la literatura científica con respecto a los cuadros de este tipo, para tener un adecuado diagnóstico y después sugerir los tratamientos adecuados. Cuando se le explica a la señora el funcionamiento del cerebro, cuando se le explica a la familia todas las repercusiones que está pasando con la hija y con el respecto del análisis de las pruebas y sobre todo de las conclusiones que llegaba el estudio de la electroencefalografía, se le hace ver que necesita una atención especializada. Recomendamos con un médico, un profesor que tuvimos, neurólogo especializado en epilepsia. Espero que sea contactado, hemos tratado de comunicarnos con él para que haga un buen estudio, un buen análisis, un buen diagnóstico y sobre todo un buen tratamiento para que no exista justamente esos problemas de las regulaciones y el monitoreo de los medicamentos. A los padres de familia, sé que es una situación estresante tener un familiar cuando están con todas estas características conductuales, emocionales y cognitivas, pero hay que hacer el esfuerzo de buscar a especialistas, psicólogos que están especializados en el tema, indagar, averiguarse con respecto a estos temas para que no existan lo que llamamos nosotros en clínica el manoseo de profesionales, o sea, pasan de un médico a otro médico, de un psicólogo, de una psicóloga a otro psicólogo, entonces, y no llega a ninguna parte. Por eso que nosotros los académicos, los estudiantes y los colegas, tenemos que tener esa seriedad de preocuparnos, ¿no? Documentarnos bien, ¿no? Y no estar dándonos en el aspecto de los diagnósticos. Entonces, con respecto a este caso, tiene las características del TDA, pero no es un cuadro propio, vera, de origen, de estructura del TDA, sino que es ocasionado por un trastorno del funcionamiento del cerebro, ¿no? Producto de una alteraciones, podría haber sido estructural, ¿no? Pero es funcional, porque a veces nos clasificamos en estos dos vertientes, si es cerebral o es funcional, ¿no? Pero ambos correlacionan estrechamente. Muchas neuroimágenes no detectan las alteraciones o las lesiones estructurales, pero hay una alteración, puede ser bioquímica, ¿no? Genética, de los neurotransmisores, de la parte del funcionamiento de las neuronas, propiamente dicho, ¿no? Lesiones anatómicas del cerebro. Entonces, y eso ya requiere una exploración mucho más minuciosa, pero que esté justamente en esas dos vertientes. Con un neurólogo especializado en epilepsia en este caso, porque veíamos que tenía sus crisis de ausencia, ¿no? Se vive ahí, por ejemplo, yo estoy hablando acá y se me cae el objeto que tengo en la mano, y ahí pues hay una desoxigenación es mínima, porque el cerebro no es una máquina. Entonces los padres deben buscar esas cosas y llevar una orientación y una asesoría en psicoterapia para que puedan tener los tips, las pautas y sobre todo el trato adecuado con los hijos, porque muchas veces se piensa que el hijo es caprichoso o es que le está dando la contra o simplemente pues es un flojo haragán y no es así. Entonces, cuando ya los familiares comprendan que hay una alteración, un disfuncionamiento del cerebro o partes del cerebro, entonces ya la familia va a actuar de diferente manera y con la asesoría y la psicoterapia a la persona que tiene el diagnóstico va a tener mucho mejores beneficios. Eso ha sido que hemos querido dar acá este panorama. Espero que sea de utilidad y cualquier consulta, cualquier orientación, ya saben cómo comunicarse y estamos ahí gustosos para poder ayudarnos en función y en bien de los pacientes o de las personas que vienen a consulta.
Muchas gracias por su atención y nos vemos muy pronto con otra temática. Ya vienen cosas muy novedosas. Nos vemos.